Para nosotros es muy grato poder compartir y tener esta charla, que básicamente puede ser una charla con dos jefes que vienen de Brasil, vienen de Sao Paulo. Ellas son jefes, ellas son enfermeras, ellas son Eliandra Vasconcelos, le presento, y Zuleika Fasoni. ¿Sí? Ellas son especialistas en seguridad del paciente y en administración hospitalaria. Ellas nos quieren compartir su experiencia, qué experiencia han tenido en las instituciones donde han hecho los estudios, cuáles han sido los retos, qué ventajas o qué barreras han tenido. Y la idea es a partir de esto empezar a construir, tener inquietudes y bueno, si hoy apenas pueden hacer las inquietudes, tener pues que estamos nosotros juntos, unos con unas más avanzados en el proyecto, otros que apenas les pueden estar arrancando, tener con quién compartir estas experiencias, como a veces decimos en el medio, tener con quién referenciarnos y poder superar ciertas barreras, pueden ser de conocimiento, de muchas índoles, pero es poder crear estos espacios. Yo les doy la bienvenida, les agradezco mucho que nos hayan aceptado venir a compartir la experiencia y bueno, se van a dar cuenta que las personas de aquí de Colombia son bastante cordiales. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Yo quiero agradecer en nombre de la Unión Médica por la invitación de nosotras dos brasileras. Yo vine aquí para intercambiar esa experiencia y presentar nuestro informe de casos que nosotros vivimos en Brasil. Y es con mucho orgullo que estoy aquí para intercambiar experiencias y hablar de nuestras dificultades, de nuestras conquistas. No fueron fáciles, pero que nosotros continuamos implementando en los campos de uso único en las instituciones públicas en São Paulo. Entonces voy a iniciar contando un poco de nuestra historia, nuestra trayectoria hospitalaria. Nosotros somos enfermeras de un hospital público donde el 100% del sistema es público, no tenemos participación de red privada. Es totalmente público, del estado de São Paulo. Nosotros iniciamos nuestro trabajo con el hospital de término medio, un hospital con 120 camas, con un centro quirúrgico de 4 salas y un promedio de 300 cirugías por mes. Nuestro grande reto o desafío inició por ser ya un hospital público, donde nosotros no tenemos muchos recursos para mudar ese nuevo paradigma. Después de este hospital especializado de medio nivel, nosotros nos fuimos para el hospital general, también público, con un promedio de 320 camas, con 3 centros quirúrgicos, 10 salas, un centro obstetricio y un centro de parto normal. En total hay un promedio de 750 cirugías por mes. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la infección para nosotros poder hablar del cuidado a nivel de enfermería, de la asistencia al paciente. Tenemos que hablar de infección para poder hablar de seguridad al paciente. Entonces, en el siglo XVIII, con Florence Nightingale, fue una enfermera precursora que empezó a hablar del tema de control hospitalario. Inició el control de infección a través y actualmente nuestro enfoque es el control de enfermedades. Nosotros seguimos los direccionamientos del CDC. Y la infección del local quirúrgico, ¿no? Del quirófano. Allí es donde nuestra preocupación es mayor en relación a la infección en el tema quirúrgico, en el tema hospitalario. Nosotros utilizamos esas directrices para la prevención del control hospitalario. Nosotros tenemos varios factores, los intrínsecos que son del paciente, la edad, el tipo de cada paciente.
los factores extrínsecos que tienen que ver con el tema de procedimientos, cómo se utiliza, la técnica, algún problema con la técnica durante el procedimiento quirúrgico, la técnica del equipo médico, tanto como de las enfermeras. Y la infección del lugar quirúrgico, del quirófano, la tercera modalidad más predominante es el tema del paciente hospitalizado, que es del 14 al 16% de los pacientes que quedan hospitalizados para realizar un procedimiento quirúrgico, por lo general salen con infección del sitio quirófano, del sitio quirúrgico. Entonces nuestro mayor desafío es evitar eso, es combatir eso y disminuir la infección, la tasa, el promedio de infección en el sitio, en el quirófano. Uno de nuestros grandes socios es el tema de la ropa adecuada o de las vestimentas usadas para la cirugía, que es una barrera para minimizar la tasa de infección en el lugar de la cirugía. En el siglo XIX nosotros utilizamos campos quirúrgicos para la protección del paciente, para impedir la contaminación de la herida operatoria. En esa época se pensaba en la herida del paciente, solo en el paciente, no se pensaba en el profesional. Hoy se piensa también en el profesional. No solamente protegemos al paciente, sino también al equipo profesional que atiende al paciente. Entonces el tema de la vestimenta ideal, como tiene que ser barrera, pero tiene que ser confortable. Yo coloqué aquí como introducción algunas referencias bibliográficas que fueron las iniciadoras y que nos motivó a desarrollar ese trabajo, porque en Brasil y hasta mismo en el mundo, solo en los Estados Unidos creo que piensan un poco más en infección. En ese caso no tenemos muchos trabajos, hay muy pocos trabajos, es muy pobre el tema de producción, en el tema del trabajo del costo-beneficio, con el tema de... Nosotros utilizamos 3 trabajos para direccionar cómo nosotros haríamos para probar, para probar para la dirección del hospital que el tema del uso único sería mejor, eficaz y más económico, más favorable. Entonces nosotros tuvimos que abordar conceptos para promocionar el tema del campo de uso único. Eso fue el mayor reto que nosotros tuvimos. Entonces, volviendo al tema de las referencias bibliográficas, esa es una referencia realizada en una universidad muy importante en São Paulo, la Universidad del Estado, donde se hace una avaliación del costo directo. ¿Y qué fue lo que obtuvimos? Solo se hizo una evaluación del costo de la tela del campo sencillo, del único tejido. Ella hizo un cálculo de la mano de obra y de los insumos solamente. No pensaron en los equipos, no pensó en el valor del kit de campo. Entonces ese estudio no fue correcto porque faltaron ítems, faltaron informaciones importantes. Porque ellos consiguieron mostrar que también el 20% del reuso del campo quirúrgico de tela genera costos directos y 80% son indirectos y son difíciles de dimensionar, que tiene que ver con el uso del agua, la manutención preventiva, la manutención correctiva de los equipos. Y el próximo trabajo es un trabajo de los Estados Unidos que fue publicado en una revista de infección hospitalaria. Es un artículo antiguo, más es de mucha importancia hoy, donde ellos hicieron una evaluación a 2 hospitales, ¿verdad? Evaluaron el costo-beneficio. ¿Y qué ellos pensaron? ¿Por qué introducir el tema del uso único para el hospital?
allá en Estados Unidos. Ellos pensaron en la infección hospitalaria. Ese era el mayor objetivo, reducir la infección hospitalaria. Con ese trabajo ellos lograron observar que redujeron la infección hospitalaria en un 2%, aunque generaron unas controversias porque la infección hospitalaria no es solamente enfocada al ambiente quirúrgico ideal. Existen otros factores como yo hablé anteriormente para ustedes. Factores intrínsecos, extrínsecos. Entonces, eso también fue muy relevante en ese estudio. Lo más importante de ese trabajo es que hubo una reducción de infección y de costos del 2%. Ellos también presentaron en relación al tema de la pérdida de esa tela cuando ella va para la lavandería del 2% por el tema del reproceso, del reuso. Hasta 75 veces ese tejido funciona funciona como una barrera, pero él tiene la capacidad de 75 reprocesos, pero con un 2% de extravío de ese tejido, de esa tela, disminuye casi siempre como el 50%. Entonces, reponer ese kit de ropa de tela es complicado para el tema de poder atender luego la necesidad de la unidad de cirugía para tener una barrera eficaz para poder atender al paciente. Este otro trabajo es un trabajo pionero en São Paulo, en Brasil, donde un enfermero, él hizo una evaluación del tema del reuso de las telas, de los tejidos. En ese trabajo, él utilizó una metodología alemana que evalúa la contaminación de la tela, del tejido. Y como esta evaluación quedó definida en el trabajo, que define en el trabajo que el tejido solo puede ser reprocesado solo hasta 5 veces. El trabajo americano dijo 75. El de nosotros en Brasil dice que solo 5 veces puede ser reusado, reprocesado. Tiene mucho que ver con la calidad del tejido también, la composición del tejido que es usado y procesado en Brasil. Este estudio introdujo un tema de recursos directos y indirectos. Solamente él hizo una evaluación de los campos, sin las batas, sin el kit de cirugía, que es compuesto por campos y batas quirúrgicas o cubiertas. Aquí vamos a hablar de la evolución de la tela, del tejido. En la década del 50, primer tejido utilizado para la sala quirúrgica fue 100% algodón, 140 hilos, y el espacio entre ellos era de 140 milímetros. En el 60 fue disminuyendo a 75 milímetros en distancia entre un hilo y otro. Entonces ellos pensaban que menos espacio entre los hilos, ellos conseguían generar una mejor barrera microbiológica. Pero hoy, en la década de los 70, ellos pensaron, vamos a hacer solo 1 milímetro de espacio entre un hilo y otro. Mas la realidad fue que la penetración del vapor para esterilizar, solo se esterilizaban las extremidades del tejido. No se conseguía esterilizar la tela o el material completo. Entonces la esterilización no se lograba hacer bien como un kit total. Entonces se retornó a los 80 el 100% de algodón, que es el que nosotros utilizamos en Brasil hasta hoy. Desde 1952, el doctor William Baker habló sobre la tela 100% algodón,
que tiene un efecto de barrera bacteriológica seco, pero cuando él se moja pierde esa característica, que es el mayor reto de nosotros hasta hoy. Se viene hablando del riesgo que se da en el ambiente quirúrgico por el tema de la liberación de partículas y microorganismos que se pierden. Cuando el tejido se moja, pierde el efecto barrera. Nosotros tenemos una norma que se llama ABNT, que regula que el tejido tenga una barrera por lo menos de 34%, que no es eficaz. Lo ideal es el 100%. Más hoy en día, esa normatividad brasilera define la estructura producida por el entrelazamiento de los hilos, que es muy importante, que ella nos da unas directrices para el tema de los campos del tejido, y a través de estas normas que nosotros adquirimos el tema de los tejidos. Dentro de esa norma nosotros tenemos las características del campo del tejido sencillo, que es el que nosotros utilizamos para proteger los pacientes, y el campo doble, que nosotros utilizamos para envolver o empacar el kit. Aquí voy a mostrar 3 estudios pioneros brasileños que nosotros utilizamos para nuestro trabajo. Solo para que ustedes miren y acompañen un poco. 2003, para que ustedes miren el número. Mira, 2003, Ramos hizo este estudio. Campo sencillo de algodón, 35 reprocesos, reusos. Era barrera microbiológica hasta 35 reprocesamientos. Más ese trabajo fue la evaluación genera que se perdía peso en las telos. Fue perdiendo peso, se pesaban, a cada procesamiento se pesaban. En la medida que él iba perdiendo peso, él perdía la barrera. Entonces eso quedó muy subjetivo. Entonces, por muchos años nosotros usamos esta referencia de 35 reusos. Rodríguez 2006, él evaluó el campo doble. Hasta hoy nosotros consideramos ese campo doble hasta 65 reusos. Él es considerado hoy como barrera eficaz. Y en 2010, Posari, que es una referencia muy fuerte hoy en Brasil, fue la evaluación del campo también sencillo, que él considera como barrera eficaz hasta 5 reusos, 5 reprocesamientos. ¿Por qué se quedó con mayor relevancia o evidencia? Él usó una metodología alemana donde él hace un cultivo de estafilococos aureus y en varias partes del tejido, lo lleva para el análisis. Solamente hasta que reprocesamiento no hay migración de los microorganismos para la área, la migración de microorganismos. Entonces, ¿qué llegamos a pensar? Que no hay consenso debido a la falta de estudios similares que representen realmente la situación real. Entonces nosotros estamos aquí también para invitar a ustedes a un desafío. La realidad del día a día de ustedes aquí en Colombia. ¿Cómo es que es hecho? Y traer para ustedes nuevos estudios y un desafío para que ustedes piensen cómo nosotros vamos a evaluar los campos que yo estoy utilizando en mi paciente. Yo estoy controlando el número de reprocesos. Y realmente lo que está aquí escrito es la realidad nuestra. Nosotros necesitamos de nuevos estudios, de nuevos retos para intentar dilucidar este problema, principalmente en relación a la infección hospitalaria, que es multifactorial. Entonces nosotros necesitamos saber realmente cuál porcentaje, cuando yo utilizo el campo de uso único, él combate y reduce el índice de infección del lugar, del quirófano.
Entonces, esto es muy importante que ustedes analicen porque nosotros aún no tenemos encontrado un dato real, fidedigno. Necesitamos de ayudas. Aquí voy a mostrar el ciclo del tejido de 100% algodón, que es el que habla del kit del campo de tela, de tejido. Cuando nosotros pensamos en introducir esto al hospital, nosotros pensamos en la compra de este material de tejido por el tema de esa norma, todo que el tema de la estructura del campo sencillo y del campo doble. El hospital hace la compra, la adquisición de ese material, se encamina para la lavandería. De la lavandería él va para el área de preparación. En el área de preparación que acontece dentro de la central de esterilización, donde está el personal de enfermería que realiza este proceso. Ellos tienen que evaluar la tela que está siendo empacado y preparado, si tiene algún daño. Entonces, en ese momento es un momento muy difícil, muy delicado, porque ahí se pierde mucho tiempo para hacer esa separación de esos materiales, si son adecuados o no, si tienen algún daño, la mayoría de las lavanderías terminan a veces dañando los materiales, ¿no? Y los envían de nuevo de esa manera. En este momento es muy importante visualizar cuántas veces esa tela ha sido lavada, fue reprocesada, fue reusada y cuántas veces retornó. En Brasil, yo no sé aquí, en Brasil nosotros aún no conseguimos hacer esto de controlar efectivamente cuántas veces este material de tela pasó por proceso de lavandería y reuso en en el sector de esterilización. Entonces es nuestro mayor reto. Es el mayor reto de la utilización del kit quirúrgico de tela. Nosotros después tenemos que controlar el número de ciclos, porque las fibras de la tela, conforme al número de reusos, él va perdiendo calidad en sus fibras y eso disminuye la barrera. Y la utilización es la cantidad de existencia. Eso es muy importante. La cantidad de existencia. Yo voy a mostrar eso en mi trabajo. Para atender una cantidad de cirugía, yo tengo que tener una cantidad de existencias para la utilización. Cuando yo tengo un campo de uso único, yo solo voy a necesitar la cantidad para la cirugía de ese día solamente. Pero cuando yo tengo kit quirúrgico de tela, yo necesito pensar en la provisión para las 24 horas de cirugía. Entonces, esto va a aumentar el costo de la cantidad de existencia que tengo que tener de material de tejido para atender las cirugías del día. ¿Qué nos motivó a cambiar, a hacer este intercambio de los kits quirúrgicos de tela para los kits de material de uso único? ¿Qué pasó en nuestro hospital? Nosotros teníamos una lavandería propia, interna, dentro del hospital. Nosotros no teníamos entonces un problema de abastecimiento porque nosotros teníamos nuestro propio control, ¿no? Entonces teníamos esa facilidad en relación al abastecimiento de esos materiales. Evitar, por ejemplo, la falta de ropa de tela porque después tercerizaron la lavandería. Y eso causó mucho trastorno. Nosotros no conseguíamos atender la demanda diaria de cirugías. Entonces, por ejemplo, al inicio del día no teníamos los suficientes equipos o material de tela para las cirugías. Entonces utilizábamos ese material de tela para no suspender las cirugías. El costo era la suspensión de las cirugías, que eso es fuerte. Mantener el abastecimiento en todos los periodos. Mejorar la calidad de la ropa de tela con suciedad al retornar de la lavandería. Mucha ropa retornaba de la lavandería tercerizada sucia aún, con suciedad.
Entonces teníamos que estar muy atentos a eso, verificar para ver cuál estaba adecuada y cuál no. Y muchas veces venían ropas de otros hospitales, se mezclaban, ropas con manchas. Y observamos también que se perdía mucha ropa. Se perdía más o menos un 14% de nuestra ropa, de nuestras vestimentas o de nuestra dotación. Y era un porcentaje muy considerable. También la calidad y la cantidad de los colaboradores de los centros de esterilización. Entonces tuvimos que aumentar el número de profesionales para poder evaluar, preparar y hacer ese triaje de ese material para ver si estaba adecuado o no. Y, optimización del tema del turno de sala y el costo de la lavandería del propio hospital. La lavandería de cambio de hospital, la gente mencionó que los funcionarios de la lavandería disminuyen los riesgos biológicos de esos funcionarios, de esos colaboradores que no tenían mucha experiencia en relación a la preparación, al lavado de esos materiales. Y eso generaba muchos temas para el hospital. Entonces nosotros enviamos esos funcionarios para otros espacios del hospital y se amplió el espacio físico del hospital donde estaba la lavandería. Pero fue un problema el tema de tercerizar la lavandería. Fue un tema de atraso siempre. En el segundo hospital, cuando nosotros ya nos pasamos al segundo hospital, ya tenían tercerizado el servicio de lavandería. Solo que nosotros empezamos a observar que había un atraso de ropa, solo que allí había más cirugía. Entonces los atrasos de la ropa, de la entrega de la ropa, era muy atrasado. Entonces eso atrasaba la programación de cirugía diariamente. Suspendíamos cirugías. Habla ahí de la mejoría de la calidad de la ropa sucia y el retorno de la lavandería externa. Disminución de la pérdida de la ropa de tela en un 14% también. Y la dificultad del control del número de reuso de ropa del kit de tela, teníamos esa dificultad para poder evaluar ese tema de reuso. Entonces, ¿cómo yo podía atender mi equipo de médicos y de enfermeras para... Entonces nuestra única estrategia era utilizar el material de uso único. Y para eso nosotros necesitábamos convencer a los directivos del hospital que el campo de uso único iba a mejorar esos problemas. Por eso ellos podían mirar que el valor. ¿Cómo es que yo voy a mirar un tema de un valor diluido? Porque el valor que yo pago para la lavandería, el valor de la tela, y yo voy a tener que tener campo de uso único que finalmente cuesta mucho, que ellos creen que cuesta mucho, porque yo tengo una única factura para poder pagar mensualmente, cuando yo tengo una lavandería tercerizada con tela, con uso de tela. El valor de la lavandería, nuestra experiencia de reposición de tela, de material de tela. Entonces el director del hospital dijo, cada año yo cumplo como director del hospital solamente dos campos de tejido de tela. Entonces fue nuestro mayor reto fue convencer a los directores del hospital que era mucho mejor que yo voy a cambiar no más tela, sino uso único. Ese problema, por ejemplo, el director hablaba, no, aumentamos la ropa, aumentamos el número de tejidos. Nosotros pensamos en la seguridad del paciente. Nosotros entonces tuvimos que hacer muchos trabajos para intentar probar para los directivos del hospital que más allá de ser más económico, era mucho más eficaz y brindaba más seguridad al paciente y al equipo de profesionales.
Entonces, nosotros hicimos muchos puntos, muchos ítems para poder presentar al hospital, a los directores. Y por ser un hospital público, nosotros teníamos que hacer una licitación pública. Entonces, los recursos, por decir así, viene del gobierno. Entonces nosotros no teníamos solo que hablar con el director del hospital y convencer también al secretario de salud de San Paulo o al gobernador de San Paulo, porque ellos son los que van a direccionar los presupuestos económicos. Entonces nuestro desafío era el doble, era mucho más difícil que en un hospital privado. Entonces nosotros comenzamos a mostrar el tiempo que se utiliza para esterilización. 45% del funcionamiento de las autoclaves eran destinadas para la esterilización de la ropa. 4 autoclaves, una exclusiva para esterilizar materiales de tela, 24 horas. Dificultad de adquisición de ropa de tela, ¿no? La licitación, la calidad de ese material, de esa dotación. Teníamos que atender esa normatividad brasilera. Entonces nosotros adquiríamos ese material, para atender esa normativa y que esos proveedores no tenían a veces para atender esa necesidad. No sé si aquí funciona con licitación pública. Licitación pública es menor precio, no calidad. Barato, pero no calidad. Entonces muchas veces la adquisición eran hechas de materiales de mala calidad, pero mientras que ellos no se dañaran, no se llenaran de deterioro en la fibra, hasta que no se rasgara, nosotros solamente ahí era que tirábamos fuera. El dimensionamiento de los colaboradores, de los empleados del centro de esterilización, y la complejidad de las cirugías y los materiales especiales. ¿Qué hacemos aquí nosotros? Esos colaboradores que estaban destinados a realizar la preparación de esos materiales de tela fueron redimensionados para realizar preparación de cajas más específicas, disminuyendo el riesgo de enfermedades, del tema de movimientos repetitivos de los colaboradores, haciendo paquetes diariamente. Nosotros teníamos 2 colaboradores que solo hacían paquetes, empacaban todo el día. Llegaba el final de año, después de un tiempo de trabajo, ya ellos quedaban todo el tiempo con problemas de movimientos repetitivos, con problemas de salud. Entonces terminaban siendo retirados. Y ellos solo podían hacer eso, solo empacar caja, montar caja, y quien montaba caja no sabía montar kit de tela, por ejemplo. Entonces no era una cosa muy especializada. Entonces nosotros tuvimos este tema de reubicar estos colaboradores. Y aquí comenzamos el cambio de cultura dentro del hospital. No voy a usar más campo de tejido, ya no voy a usar más material de tela, sino el kit de uso único. Y ahí empezamos a mirar el tema del costo-beneficio. Ya con toda esta historia, lo que consolidó nuestros motivos fue la publicación de una recomendación brasilera a través de Anvisa RDC número 15 de 2012. A partir del 2012 nosotros tuvimos esa recomendación, pero Anvisa, que es una legislación para hablar de verdad, que nos ayudó a consolidar todo eso que yo acabé de hablar, porque no existía ninguna directriz en relación a los procesos, reusos, a partir de qué tiempo se tenían que dejar de usar estos tipos de materiales. Y sin ningún apoyo o respaldo de un director o secretario de salud, porque ellos no quieren hacer estos cambios. Entonces, de 2007 hasta 2012 fue muy difícil
A pesar que nosotros conseguimos implementarlo, el campo de uso único, en un año en el entorno quirúrgico de nuestro hospital. ¿Qué es lo que es RDS 15? Es una legislación que nos ayudó y nos apoyó en el tema de la utilización de esos materiales. Son requisitos de buenas prácticas para el procesamiento de estos productos de salud. En la sección 7, él habla sobre el tema de preparación, acondicionamiento de los productos de salud. En el artículo 82, el centro de esterilización que utiliza tejido de algodón debe tener un plan conteniendo criterios de adquisición, que es lo que hablé anteriormente, y sustitución del arsenal de empaque de tejidos, manteniendo el registro de estos movimientos. Entonces, en Brasil nosotros desde 2012 estamos intentando hacer esto y no lo conseguimos aún, no lo logramos aún. Ni en los hospitales privados todavía no realizan este control del movimiento, del número de reusos de esos materiales de tela. Y el parágrafo único, que es muy importante, no es permitido, dice, el uso de empaquetamientos de tela de algodón reparados con remiendos o pequeñas costuras, siempre que fuera evidenciada la presencia de rasguño, de desgaste de la tela o comprometimiento de la barrera, se debe suspender el uso de este material. ¿Cómo es que nosotros los enfermeros en el día a día, en el centro de esterilización, conseguimos evaluar el comprometimiento de la función de barrera de esos materiales? Es muy difícil, no da para observar esto. Es muy difícil observar cuando están rasgados, cuando tienen huequitos. Cuando el médico utiliza estos materiales con el paciente, ellos quedan solo con que con bacao. Ya se hizo entonces ya cuenta con más de 5 reprocesamientos y tiene que ser descartado. No se puede usar más. ¿Qué podemos hacer? Entonces aquí, tejido de algodón no controlado para ser tirado a la basura. Nosotros hacemos esto. Entonces tenemos que parar para pensar de qué manera vamos a comenzar a controlar y a evaluar, empoderarnos de conocimiento para llegar a la directiva del hospital y decir, no vamos a utilizar más ese tipo de material que están en mal estado, que están rasgados, que están remendados. Para eso nosotros tenemos que informarnos científicamente, nuevos estudios. Nosotros estamos allí aún comenzando. Nosotros hicimos ese estudio para evaluar un tema de costo-beneficio, para mostrar a la alta directiva hospitalaria y mostrar que sale más económico. Mas todavía hay muchos cuestionamientos sobre el tema. Entonces nuestro estudio de costo-beneficio del kit quirúrgico de uso único, nosotros evaluamos las ventajas y las desventajas del kit quirúrgico de uso único. Uso único versus tejido, tela, la logística de abastecimiento de la lavandería, la logística de abastecimiento del campo de uso único. Entonces nosotros tenemos englobado allí la lavandería, el equipo de la central de material de esterilización, el tema del depósito, la logística del depósito y del centro quirúrgico, del centro y el tema de logística de abastecimiento. Por eso nosotros disminuimos un equipo que es la lavandería en relación a esos ítems. El costo de reprocesamiento, de reuso de la ropa de tela y la seguridad del paciente y del profesional. Esos fueron los 5 puntos principales para poder desarrollar ese trabajo. Nosotros usamos estos 5 objetivos principalmente. Kit quirúrgico de uso único. Ella tiene X ventajas. Realmente es barrera microbiana.
así se moje, es maleable, permeable al aire, baja liberación de partículas, resistencia a la tracción y a rasgarse, y hidrorrepelente, baja inflamabilidad. La gente nunca piensa, ¿para qué el tema de inflamable? ¿Acaso va a haber fuego? A veces usted coloca el bisturí, nosotros usamos bisturí eléctrico. Si sale la tela es muy inflamable. Si usamos un bisturí eléctrico es complicado, puede ser un riesgo en la sala quirúrgica. Entonces entonces ganamos este beneficio. Es absorbente e impermeable. Adhesivos hipoalergénicos, que son este tema para... No necesitamos BACAF, no necesitamos hacer perforaciones en esos materiales. Vamos a tener la seguridad y la confiabilidad de que realmente yo estoy utilizando una barrera eficaz, estoy proporcionando seguridad para el paciente y para el equipo quirúrgico. Reducción del riesgo de infección, que es uno de los factores más importantes que nosotros necesitamos estudiar para poder mapear realmente qué porcentaje yo reduzco la tasa de infección en el quirófano cuando uso el kit quirúrgico de uso único. Evidenciar que sí hubo una reducción de la infección en el quirófano de manera global, más yo no sé qué porcentaje de reducción específica por haber utilizado el tema de uso único. Entonces, esto es muy importante, eso es un dato muy importante que necesitamos estudiarlo más y seguir buscando esas informaciones para tener cómo empoderarnos, para que nosotros podamos pasar esto para las directivas de los hospitales, para mostrar para ellos que realmente se reduce la infección sin gastar más dinero y evitar, por ejemplo, que los pacientes queden más tiempo internados y con más tratamiento sistémico de antibióticos. Entonces, hay que pensar en todo el tema, en todos esos factores, el tema de antibióticos, el tema de paciente hospitalizado por infección quirúrgica. Otra ventaja es la práctica montaje de limpieza y mucha optimización del tiempo en la sala. Por ejemplo, ya esos kits ya vienen listos, queda muy fácil, muy práctico para hacer el montaje de sala quirúrgica y el tiempo de limpieza se optimiza. Las enfermeras tienen que tomar los tejidos, llevar a la lavandería, donde queda la ropa sucia, reponer ese material que queda en el centro de esterilización. Y en cambio, cuando se usa el uso único, va todo a la basura. Y la reposición es mucho más rápida y más práctica. Las desventajas en la ropa de tela, ¿no? En el material de tejido. La dificultad en monitorear el desgaste de la ropa tejido después de los reusos. Esto yo enfaticé desde el comienzo. Ese es el mayor reto. Difícil operacionalidad para controlar el tema del reuso. Baja vida útil por el desgaste de las fibras, ¿no? Falta de reglamentación de la manufactura. Por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros los usuarios no tenemos ninguna orientación ni garantía de las empresas que proveen las telas y esos materiales hospitalarios. No hay una legislación sobre ese tema de la calidad. ¿Cómo es que está compuesto ese tela, ese tejido? Entonces a veces son telas formados en ángulos de 90 grados y entre esos espacios por ahí se pasan microorganismos. Muy diferente el uso único, que está completamente compacto y entrelazado y que dificulta completamente el paso de microorganismos. Bajo grado de eficiencia como barrera microbiana, solo un 34 como ya dije. No resiste la humedad.
si la tela es mojada, pierde el poder de barrera. En el centro de esterilización, una recomendación científica muy fuerte dice: el campo quirúrgico tiene que ser estéril y resistente a los fluidos. Se moja, se pierde la ventaja de barrera. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Tenemos que utilizar solamente campos que realmente sean barrera, aunque estén mojados. Nosotros hicimos una evaluación, tejidos versus no tejidos. En nuestro estudio nosotros evaluamos el kit como un todo, porque pensamos, ¿qué nosotros necesitamos para realizar una cirugía? Los materiales que se van a usar, la ropa que se va a usar en el paciente, en la mesa y las batas. En los otros estudios no fueron incluidos las batas. Entonces, en el kit de uso único y el kit de tela. El kit de tela que nosotros usamos en el hospital era un paquete. Ese lab significa la composición de ese kit, que tenía 6 campos sencillos, un paquete de batas con 2 batas y 2 toallas para secar las manos, y un campo impermeable de uso único para la mesa. Porque en la mesa no es bueno colocar un campo de un material de tela, porque se moja y pierde todo el poder de barrera. En los otros estudios ellos no hablaron del campo impermeable para la mesa. En el kit de uso único general, 4 materiales sencillos, un campo impermeable para la mesa, 2 batas y 2 toallas para la mano. Nuestro promedio de cirugía eran 40 cirugías por día. Entonces, nosotros, ¿cómo pensamos cuando elaboramos ese estudio? ¿Cómo yo voy a calcular para yo tener la capacidad de atender la demanda diaria? Entonces, nosotros pensamos 40 paquetes de kits de tela, más 40 paquetes de batas con 2 piezas. Entonces, teníamos que preparar 40 paquetes, más 40 paquetes de batas, más 40 campos impermeables de uso único para la mesa. Entonces, ese es nuestro kit, realizando el cálculo en base a esta composición. ¿Qué es importante aquí? Las existencias totales del kit quirúrgico de tela deberá completar una cantidad diaria de paquetes en base al número necesario 24 horas. Entonces nosotros pensamos en el servicio 24 horas, el movimiento como movimiento para atender una demanda de 40 cirugías por día. Yo tengo que pensar en los kits de tela, es decir, una cantidad de esos kits de uso en el centro quirúrgico, otra cantidad en el área de esterilización, otra cantidad en el área de lavandería y otra cantidad sucia para ser llevada a la lavandería. Eso fue muy difícil para nosotros intentar interpretar esto. Porque nosotros pensamos, solo necesito 40 kits de tela. ¿Cómo vamos a mover todo esto? ¿Cómo vamos a hacer ese reproceso? ¿Cuánto tiempo eso lleva mover esta tela? Para eso necesitamos existencias superiores, más cantidad, más cantidad en el hospital. Entonces, tenemos que tener un estoque mayor, existencias mayores. Usted tiene el kit de uso único, no tiene que pensar en eso. Es solo lo que se utiliza en el día y es suficiente. Entonces, eso es un factor muy importante, que no hay que pensar en existencias de este material de tela que afecta el costo final. Por lo tanto, 40 kits por 4, yo necesito 160 kits
de tela para atender mi demanda de cirugía en un día normalmente. Y eso que digamos que era una cifra normal cuando usted hace la evaluación de costos. Aquí nosotros separamos los valores, ¿no?, de los paquetes, de los kits. Entonces, para la adquisición de 40 paquetes de tela compuesto de 6 piezas simples, 3.840 reales, eso, 3.840 reales dividido por 5 reusos. ¿Por qué? Porque nuestra regla es solo de 5 reusos. Según nuestro estudio, el tejido solo soporta hasta 5 reusos. Solo hasta 5. Nosotros entonces tomamos esta cantidad y dividimos por 5. Porque solo hasta 5 reusos tiene la barrera correcta. Entonces tengo que dividir este valor por 5. 40 materiales dobles para empacar, para embalar ese kit, dividido por 65 reusos, porque nuestros estudios muestran que esas piezas dobles tienen una barrera eficaz hasta 65 reusos. Entonces nosotros llamamos de costo A, que tiene un valor de 787,69 centavos reales. El costo B, que nosotros evaluamos, el valor de las batas, cuánto es que yo voy a gastar para preparar 40 paquetes de batas con 2 piezas. Son 4.000 reales, dividido por 5 reusos, va a salir 800 reales, y 40 campos dobles para embalar, para empacar esa bata, son 1.000 reales, dividido por 65 reprocesos, y tuvimos un costo B de 815,38 reales. Y tenemos que pensar en los insumos también. Nosotros tenemos que utilizar cinta de autoclave para el paquete, cinta crepe sencilla para poder cerrar el paquete, indicador químico, etiqueta adhesiva de alta temperatura y un indicador biológico, que tuvo un costo C de 272,78 centavos. Entonces allí tenemos que pensar en el costo de los insumos del paquete de batas. Nosotros utilizamos los mismos insumos, que genera un valor D, y el costo de la lavandería. Entonces, los 40 kits para nosotros pesan 112, un promedio de 112 kilos. Nosotros no podemos olvidar que dependiendo de la cirugía y del procedimiento, nosotros tenemos fluidos corporales que aumenta el peso de esas telas, de esos materiales. Entonces es muy variable. Entonces nosotros hicimos un promedio, ¿no? Entonces nosotros hicimos un estudio de un mes en el centro quirúrgico, pesando todas las ropas en el centro quirúrgico para nosotros tener un promedio. Y el promedio nuestro fue de 112 kilos, que tuvo un costo de 375,94 centavos. Eso lo llamamos costo E. Y allí también nosotros tuvimos que calcular la tasa de pérdidas, de extravíos, es muy grande, 14% total. Parece poco, pero es un impacto muy grande financieramente cuando usted hace los cálculos para nosotros reponer esto. La reposición genera demasiados gastos. Entonces el costo de pérdida de extravío es un promedio de 122,51 centavos. Aquí estamos hablando de los costos, ya la sumatoria de todo el reuso.
Costo para adquisición, el ítem A y el B, que es el kit del campo sencillo, más las batas. El costo de los insumos, que es la suma de C más D, campo y batas. El costo de la lavandería. Y el costo de las pérdidas, de los extravíos de las piezas de kit. Entonces un costo de 40 kits de ropa de tela sale por 2.546 reales, 13 centavos. Pensando en el movimiento de 160 kits en 24 horas, tenemos que multiplicar por 4 por el tema de la reposición para poder atender las cirugías del día. Multiplicando nos da un valor de 10.184 reales, 52 centavos. También tuvimos que incluir el tema del material impermeable que se destina a la mesa. Yo utilizo 40 paquetes de este material impermeable. 40 paquetes del material impermeable para la mesa quirúrgica. Son 265,60 centavos. Entonces el costo de reprocesamiento en 24 horas, tengo que hacer la sumatoria de estos 10.000 más el costo del tema impermeable, totalizando un costo del kit de tela, queda en 10.450 reales, 12 centavos. Entonces ya para cerrar, para finalizar, 160 kits de tela, 100% algodón. Nosotros tenemos que utilizar para 40 cirugías 160 kits de tela, con ese valor que ustedes observan allí. En ese estudio nosotros usamos el valor del mes de uso único. Para 40 kits quirúrgicos de uso único, solo el valor son 7.200 reales. Tuvimos un ahorro de 3.250 reales. Ustedes dicen, todo eso. Los estudios que hicieron en los Estados Unidos muestran solo un ahorro del 2%. Nosotros de un 31%. Más la tasa de pérdidas de ellos es del 2% y la nuestra es del 14%. Entonces nosotros conseguimos mostrar en este estudio que cada 25 días yo tengo que reponer todo el material de tela. Entonces cada 25 días yo tengo que comprar material de tela. Y alguien hace esto, nosotros no hacemos esto. Entonces aquella factura que nosotros hablamos de los kits de uso únicos al mes, tú terminando el tema del uso de tela, más quién tiene el control de este tema de reuso. Tenemos que pensar en la garantía y en la seguridad del paciente. Si usted piensa en este costo, nosotros tenemos un 31% de ahorro. El Possari, que fue nuestro pionero en hacer esos estudios, la reducción de él fue del 20%. Entonces nosotros no estamos muy fuera de esa realidad brasilera, del 20%. Según el estudio de Possari, solo que él no incluyó las batas. Pero cuando se incluyeron las batas, se aumenta un poco el ahorro. 31%, un ahorro de 31%. Entonces con eso nosotros podemos mostrar que un impacto en el tema diario del hospital. Cuando nosotros cambiamos los kits de tela por el kit de no tela, nosotros tuvimos una reducción de las infecciones del sitio quirúrgico en un 8% más o menos. Esto fue un acompañamiento gráfico de 6 meses en el hospital. ¿Cuánto era nuestra tasa de infección antes de implementar el campo de uso único? Acompañamos 6 meses después cómo quedó esa estadística, ese gráfico de la infección en el hospital. Nosotros tuvimos una reducción del 8%. Fue impactante el resultado.
del cambio de cultura, de quebrar paradigmas. Y hay otros factores. Tuvo enfatizado que el impacto es grande. El impacto en relación a la infección hospitalaria es muy grande. Igualmente hay factores intrínsecos del paciente, la normatividad que tiene que ver con la seguridad del paciente, que es una norma mundial, que eso también contribuye a reducir la tasa de infección hospitalaria, ¿no? Principalmente en el quirófano. La reducción del tiempo de cambio de turno, que nosotros gastábamos unos 40 minutos para preparar la sala, para cambiar de turno, y nosotros lo disminuimos a 22 minutos. O sea, tuvimos una ganancia también en el tiempo. Entonces pudimos realizar más cirugías en la sala por días. En el centro de material de esterilización, los colaboradores que trabajaban allí, que eran solo 2, los pudimos destinar para hacer otras actividades. En la época, por ejemplo, los materiales, por ejemplo, ventilatorios, inhaladores, eran reprocesados en las unidades de esterilización. Entonces nosotros quitamos esto de allí, de esos funcionarios, y destinamos esto para otra área, que ya ellos no van a hacer más preparación de tela. Ellos ya van a realizar otras actividades. Nosotros quitamos esas actividades de las unidades de hospitalización. Entonces el paciente tuvo una ganancia, el equipo médico y de enfermeras también, que tiene mucho que ver con la unidad de hospitalización. Y los resultados obtenidos fueron satisfacción de la directoría del hospital debido a la reducción de costos, cumplir la ley, la legislación vigente en Brasil, la RDC 15 del 2012, y el tema del costo-beneficio que mostramos a la Secretaría de Salud del Estado de São Paulo, porque nosotros no solo tuvimos que convencer al director del hospital, sino también al secretario y al gobernador del estado en el área de salud, porque en Brasil ellos comparten los recursos en insumos y unos recursos para el tema de contratación, que es el tema de la lavandería, por ejemplo, que es un contrato. Entonces estábamos hablando de recursos que se usan para diferentes temas. Entonces, ¿cómo nosotros hicimos? Nosotros utilizamos estos materiales de tela por un tiempo y comenzamos a hacer una evaluación de la factura de la lavandería para verificar la reducción real de los valores cuando empezamos a usar el uso único, y así conseguimos probar para ellos el factor económico. Entonces ahorita estos recursos están siendo destinados para el consumo de uso único. La reducción de la infección en el sitio quirúrgico, como ya hablé para ustedes, y la retroalimentación positiva del equipo de médicos y de enfermeras. Los médicos no les gustaba el material de uso único, sentían calor, no es cómodo, es muy incómodo. Entonces fue un tiempo hasta que conseguimos un buen proveedor que tuviera las características adecuadas de confort o de comodidad para el equipo médico y para el paciente. Eso llevó más o menos 3 meses hasta conseguir un muy buen proveedor que pudiera atender nuestras necesidades. Después de esto, los médicos se quedaron felices y las enfermeras también. Ellos consiguieron entender la importancia del tema del material de uso único para no utilizar más tela, porque así van a estar más seguros ellos y el paciente. Porque los médicos pensaban, bueno, estoy de tela, de material de tela, estoy protegido, y el paciente también. Mas ellos no tenían el tema claro con el tema de la barrera microbiológica y la reducción del tema del atraso de las cirugías por el tema de campos y de falta de material quirúrgico. La reducción del tiempo de los turnos de sala. También el tema de los ascensores del hospital, para el tema de llevar y traer esa ropa y abastecer los ascensores. Nosotros teníamos que llevarlos a los elevadores, a los ascensores. Prácticamente un elevador solo para abastecer de ropa, ¿no?
Entonces nosotros ahora tenemos los ascensores con más tiempo libre, el tema de la reubicación de los colaboradores de la lavandería y la minimización del número de ciclos de esterilización. Y esto aumentó la vida útil de los equipos. Nosotros teníamos mucha manutención de equipos todas las semanas. Todas las semanas la máquina de autoclave se dañaba porque ella trabaja todo el día. Entonces nosotros redujimos los gastos de manutención, minimizamos. Entonces no tuvimos que hacer más manutención. Entonces antes el que nos hacía las manutenciones tenía que venir cada 3 días. Hoy eso se redujo. Reorganización de los espacios del área de almacén, ¿no? Donde se almacena, la adecuación del espacio del centro quirúrgico y de la bodega, entrega programada, no tenía ese nivel de existencia muy grande. Entonces ahora se hace el tema de logística de entrega programada, no hay que almacenar mucho. Hay una nueva logística de abastecimiento y el aumento de basura hospitalaria, de la basura, de los desechos, el aumento solo de un 5%. Aumenta mucho el número de residuos. Para eso hoy nosotros tenemos unas nuevas tecnologías. Nosotros tenemos que pensar que el material de tela para lavarse, él utiliza un promedio de 35 a 40 litros de agua para 1 kilo de ropa. Entonces estamos pensando en los residuos infecciosos para ser prensados o incinerados, más nosotros olvidamos el agua que estamos gastando para lavar esa ropa, la energía eléctrica que estamos gastando. Entonces hay que pensar también en el impacto ambiental, utilizando el tema de tela hoy. Hay mucha agua, se usa mucha agua para lavar un kilo de ropa. De 35 a 40 litros de agua para lavar 1 kilo de ropa. Entonces el impacto también es muy grande a nivel ambiental y eso es un reto. ¿Cómo es que vamos a eliminar esos residuos hospitalarios? Conclusiones. Partiendo de un promedio de 40 cirugías, considerando un kit quirúrgico de tela, 100% algodón, para cada procedimiento. El kit de tejido es compuesto por un paquete de la composición esta de 6 piezas y un paquete de batas. Es un total de 40 kits quirúrgicos. Multiplicamos por 4, que es la cantidad necesaria para las 24 horas de movimiento quirúrgico. Un costo total de la utilización del kit de tela de 100% algodón, las 24 horas es de 10.450 reales, 12 centavos. Mientras que hoy son necesarios apenas 40 kits quirúrgicos de uso único con un valor de 7.200 reales. Esa es la diferencia. Es el impacto de lo que usted tiene que tener de existencias cuando es material de tela para poder atender su demanda diaria de cirugías. Por tanto, nosotros entonces tenemos una reducción de 3.250,12 centavos por día, promoviendo no solo el valor, sino la seguridad del paciente para optimizar el trabajo del equipo de médicos y de enfermeras. Entonces, ¿cuánto tiempo de enfermeras en una central de material de higiene, cuánto tiempo se necesita para realizar, para montar, para embalar esos kits? Entonces, todo eso quedó siendo, esas personas fueron direccionadas y reubicadas en otras actividades. Por la comprobación de los resultados, entendemos que los kits de uso único tienen un costo bastante viable.
y muchas ventajas para la institución. Entonces, en valor es viable, más allá de los beneficios y ventajas para el paciente. Es importante resaltar que el número de 5 reusos es aceptable y seguro. Esa es la referencia que usamos en Brasil, solo 5 reusos. Por lo tanto, es necesario invertir en adquirir un total de materiales sencillos y batas en tela de 100% algodón cada 25 días. Es decir, cada 25 días yo tengo que adquirir nuevos kits de tela. Este costo tiene que ser considerado. Si usted no utiliza esto de tal forma, no está haciendo un procedimiento seguro. Está poniendo a su paciente y su equipo a un riesgo. Entonces son costos indirectos que nosotros no pensamos a veces en eso y que tenemos que comenzar a pensar. Es un desafío, un reto para nosotros a diario, para los que trabajamos en un quirófano, en un centro quirúrgico, monitorear y convencer a los directivos que cada 25 días yo tengo que adquirir nuevos paquetes de material de tela. Cuando usted habla esto para las directivas de un hospital, ellos van a decidir mejor por el campo de uso único, con seguridad. Entonces, concluyendo, nuestra conclusión fue: el impacto en la reducción del costo es comprobada, aunque este estudio no consideramos muchos detalles que sean necesarios considerar. Por ejemplo, la hora de trabajo, cuánto cuesta un auxiliar, un técnico de enfermería para preparar este kit. ¿Cuánto cuesta ese auxiliar para costo detallado de la mano de obra, equipos? ¿Cuánto cuesta una manutención preventiva, una manutención correctiva? El consumo de agua, cuánto gasto de agua diariamente en valor, dinero, la energía eléctrica, la manutención preventiva, el valor de los contratos, los ciclos diarios, cuánto cuesta los ciclos de esterilización diariamente, la manutención correctiva, que el promedio mensual es un promedio mensual porque son ciclos, y la depreciación de los equipos anualmente, que es el tiempo de vida de un equipo hospitalario. Entonces yo invito a ustedes a hacer nuevos estudios, incluir estos puntos que nosotros no incluimos, para concluir con un valor real realmente, un valor real total de realmente cuánto cuesta el reprocesamiento de material de tela versus material de uso único. Entonces nosotros necesitamos seguir haciendo estudios, incluyendo todos estos ítems que nosotros no colocamos en nuestro estudio, pero que también generan un impacto económico para nuestra institución. Por eso nosotros conseguimos cambiar esa nueva tecnología. Nosotros implantamos una nueva tecnología en nuestra institución e implantamos la cultura del uso de no tejido en nuestra institución, tanto en los quirófanos como en las unidades de cuidados intensivos para, por ejemplo, realizar este tipo de procedimientos invasivos, para hacer suturas, en emergencias. Nosotros en todas las áreas de nuestra institución solo utilizamos campo de uso único. Nosotros logramos cambiar eso en nuestra institución. Fueron largos 2 años más, conseguimos implementar el campo de uso único en toda la institución. No solamente en la área quirúrgica. Y aquí pueden observar el residuo, que es lo que más nos aflige. ¿Qué vamos a hacer con los residuos? Con esa basura, con esos residuos. ¿Qué hay de nuevo? Hay una solución. Aquí hay una máquina, una nueva tecnología que, para hablarles verdaderamente, la única que la conoce es mi colega Zuleika, que trabaja conmigo,
que hace parte ella de todo este trabajo, de toda esta conquista en nuestro hospital. Fue en en un evento en Alemania donde encontramos esta máquina que compacta los residuos de material de uso único. Esa máquina descontamina. Después voy a dejar a que mi compañera hable un poco sobre esto. Esta máquina descontamina el material. Aparte de reducir el volumen, mira, queda como una pizza. Aparte de eso, descontamina. Entonces usted puede tirarlo en la basura común. Es un reto. Aún no lo tenemos en Brasil. No es nuestra realidad aún. Más cuando mi compañera Zuleika trajo esta información, yo tuve mucha esperanza de que nuestros problemas con los residuos terminaron. Esperemos. Entonces nosotros podemos tirar los residuos, las basuras, ya descontaminadas, en una basurera común. Entonces eso es un reto también que tenemos. ¿Puede pasar, por favor? Mira, aquí mostramos cómo queda el compacto. Más allá de compactado, se minimiza el volumen de los residuos y descontamina el material. Entonces lo puedes tirar a basura, a área de basura, de residuos normales, comunes. Aquí yo voy a mostrar nuestras referencias bibliográficas. Nosotros estamos a su disposición para las preguntas, para las dudas que ustedes tienen. Vamos a abrir un tiempo para que ustedes pregunten si tienen dudas. Yo espero que yo haya podido pasar un mensaje para ustedes, que yo haya podido dilucidar algunas dudas en relación a este tema, o hasta motivar y fomentar a ustedes para realizar nuevas investigaciones, porque esto es muy importante. Nuestra experiencia y nuestro día a día es muy importante. Muchas gracias y buenas tardes para todos.